Bienvenidos a todos, soy Guillermo Martín y esto es Salud Estratégica. Y hoy vamos a hablar del cuerpo y de la mente. Vamos a hablar de estrategias muy importantes porque hoy día hay demasiada información. Esto es algo que todos sabemos. Demasiada. ¿Cómo navegamos la información para saber realmente lo que es válido, lo que no, lo que nos puede ayudar? Es una pregunta muy importante. No podemos aceptar cualquier cosa que veamos en la pantalla, ¿verdad? Y esto tampoco. Pero bueno, hoy vamos a hacer un ejercicio mental de autocrítica y de pensamiento crítico, perdón, eso es lo que quería decir. Y para eso he invitado a Sergio Martín, que no solo es mi hermano, sino que también es una persona que tiene gran conocimiento de distintos campos. Y como yo no te quiero presentar, Sergio, mejor que lo hagas tú, así que adelante. No, preséntame tú. Preséntame Que tú. te presente tú, no, porque entonces voy a decir las cosas buenas y también las malas. Solo quiero que digas las buenas, que es lo que nos vamos a centrar hoy. Así que, venga, dale tú. Pues me gusta ser humilde en ese aspecto y la verdad es que me gusta definirme como simplemente soy un divulgador. Soy un teacher. Me dedico realmente al día a día, principalmente a la enseñanza de inglés. Y a lo mejor podría decir más cosas, pero realmente me es irrelevante los títulos. Al final, uno es lo que hace. Y lo que yo diga ahora me va a definir más, o lo que yo pueda compartir ahora con nuestros amigos, me va a definir más que los titulitos que yo pueda tener. Pero, Así que, vale, vamos a hablar. eso me gusta, pero tú no eres un teacher de inglés cualquiera. Eres una persona que tienes un método que se basa en superar los miedos. Y yo creo, Sergio, que tú podrías enseñar cualquier cosa. Simplemente el inglés es es la excusa que tú Es la tienes excusa. para enseñar cómo superar ciertos medios, cómo superar ciertos bloqueos, ¿vale? Y de hecho la gente pues un poco flipa contigo con tu método, ¿no? Y yo creo que Muchas gracias. La verdad es que es de sí. lo que queremos hablar hoy, de alguna manera también. Mis estudiantes me definen como a veces me dicen que soy un terapeuta del inglés. El, Básicamente, en verdad, terapeuta lo del que hago es inglés. coaching. Lo que hago es coaching del inglés. Coaching con el Vale. inglés. En este caso utilizo el inglés. Pero realmente al final, en lo que me he especializado son en procesos cognitivos, que es lo que a mí me apasiona. Y lo he hecho, evidentemente, a través del estudio, pero principalmente de la observación directa todos los días con mis alumnos y viendo un poco cuáles son los procesos cognitivos que rigen el pensamiento de cada uno y cómo cada uno enfrenta aquello Vale. que le aterroriza. Y son esos procesos cognitivos de los que queremos hablar hoy. De hecho, no os he dicho el título, pero el título es ¿Cómo saber la verdad en un océano de mentiras? Trrr, señores y señores. ¡Pam! Como coach, Sergio Martín. Entonces, la primera pregunta que quiero hacerte, Sergio, es verdad absoluta versus verdad relativa. Pienso que verdades absolutas, pues puede ser que las haya o no, pero es muy difícil conocerlas, son las preguntas últimas del ser humano, ¿vale? Pero sí que tiene que haber verdades que son relativas en nuestro día a día, en nuestra sociedad, cosas que están ocurriendo, cosas que no, cosas que sí que son ciertas y otras que no lo son tanto. Entonces, ¿cómo caminas tú por la vida para identificar o para reconocer aquellas cosas que probablemente estén más cerca de esa verdad, entre paréntesis, relativa? Bueno, hay que ser humilde, ¿de acuerdo? Para empezar. Entonces, muchas veces, cuando se habla de la verdad, la mentira, la verdad absoluta, empezamos a hablar de cosas muy absolutas, muy grandes y lo que queremos es ser prácticos, el día a día. Entonces, como no somos filósofos y como probablemente el filósofo más importante de Grecia, bueno, probablemente fue Platón, pero es su maestro, que a Sócrates decía que solo sé que no sé nada. A mí eso me encanta Sócrates en ese aspecto. Entonces, vamos a hacer cosas sencillas, vamos a ir al día a día. Entonces, lo que necesitamos son sistemas que nos ayuden a manejarnos por la vida. Entonces, me encanta el concepto de filósofos. Filo, amante, buscador de la verdad. Es decir, Ujú. el que busca algo que no tiene, el que reconoce que no sabe, ¿entiende? Entonces, lo que tenemos que entender es que lo absoluto probablemente no lo alcancemos, pero tenemos que acercarnos lo más posible. Entonces, hay una frase que me encanta, no sé quién la dijo, pero decía, sigue aquel que busca la verdad, huye del que la ha encontrado. Entonces, ¿qué es la verdad? Pues la verdad es que no sabemos qué es la verdad. Ahora, es mucho más fácil saber qué es la mentira. ¿Qué es la mentira? Entonces, con el tiempo uno tiene que ir desarrollando ciertos criterios para ir discernimiento. O sea, el discernimiento es esencial, ir eliminando, separando la paja del grano. Entonces, como decía antes, lo esencial no tanto son las respuestas, sino las preguntas. ¿De acuerdo?
cuando tú ves los grandes científicos o los grandes investigadores, los grandes filósofos, se caracterizan no por sus respuestas, sino por la forma en la que encaran la vida, con la forma, por el tipo de preguntas que se hacen. Entonces, me encanta cuando decía Carl Sagan, decía, no quiero creer, quiero saber, ¿de acuerdo? Quiero acercarme a la verdad, quiero saber. Muy bien, pero entonces llegamos a otro científico que es Richard Feynman. Y Richard Feynman decía, la primera regla es que no te debes engañar a ti mismo, ¿ok? Y la segunda es que eres la persona más fácil de ser engañado. Nos estamos engañando a nosotros mismos constantemente Ujú. por nuestros propios prejuicios, filtros culturales, etcétera, etcétera. Nuestro sistema de creencias, etcétera, etcétera. Entonces, buscar la verdad, lo primero es entender que lo que más nos aleja de la verdad son nuestros propios filtros, ¿de acuerdo? Entonces, hay que hacer un trabajo de introspección enorme para saber cuáles son los filtros que nos están realmente separando Ujú. de lo que es. Claro. Y aún así, pues habríamos filtros de filtros de filtros. Entonces, hay que entender que esto es una forma, entre comillas, de Matrix, ¿de acuerdo? Y que lo más que podemos aspirar es acercarnos lo más posible a la no mentira, por decir de forma. Porque, ¿qué es la Vale, verdad? ¿Qué es la verdad absoluta? claro. No sé si lo he aclarado o lo he complicado Sí, más. y quizás te iba a preguntar si crees que uno de esos filtros de los que tú estás hablando, todos Mm, tenemos filtros, puede ser tus propias emociones, tus propios apegos, porque el Homo sapiens pensamos que somos muy racionales, ¿no? Pero mm. quizás no somos tan racionales, somos más emocionales y luego lo que hacemos es que nosotros decidimos con las emociones lo que cuadra más o menos con nuestra perspectiva y luego lo justificamos racionalmente. Entonces, uno de esos filtros quizás sean los apegos, eh, lo que nos cuadra, lo que la gente hace en nuestra comunidad o dice en nuestra comunidad, porque eso nos hace sentirnos seguros. Entonces, claro, mm, ¿cómo, cómo, qué me puedes decir ahí? Eso es las emociones, ¿qué papel tan importante juegan? Y qué fáciles somos nosotros de engañarnos a nosotros mismos, ¿no? Como decías tú. Somos monos con traje, básicamente, ¿no? La imagen de 2001 Odisea en el espacio, ¿no? Que sale el mono ahí, ¡ah! Pegando y pish, pish. Básicamente, realmente, Somos nosotros. eso somos nosotros. No es que ocurre. Hay una imagen, creo que son varios los psicólogos que lo han descrito así. Creo que fue Jonathan Haidt el primero que lo dijo, puede ser, en su libro La hipótesis de la felicidad, o lo que dije, o a lo mejor ha citado otro autor, pero él dice que realmente el cerebro humano, haciendo referencia principalmente, pues habla normalmente principalmente de tres partes del cerebro, ¿no? O tres cerebros, ¿no? Que van como a capas, ¿no? Primero Mm, el reptiliano, que es el primero, es el más instintivo. El siguiente capa sería el límbico emocional, lo compartimos con los mamíferos, necesario para poder socializar con la gente. Y eso es muy importante porque realmente el sapiens, ¿de acuerdo? Esto es una referencia al sapiens. Ahora, los neandertales también eran muy sociables, ¿no? Pero los sapiens llevan la sociabilidad al siguiente nivel. Esto tiene implicaciones importantes, ¿no? Eso lo explicaremos ahora. Pero nosotros compartimos el cerebro límbico emocional con los mamíferos, con los perros, delfines, por eso nos llamamos bien, ¿no? Y luego tenemos la última parte, ¿no? Que es el neocórtex, que es como la parte racional, ¿no? Como la estrella, ¿no? De la corona. Eh, pero realmente tanto el reptiliano como el límbico son mucho más antiguos, mucho más expertos. Y lo que decía este autor, este psicólogo que he citado antes, Jonathan Haidt, decía que realmente somos como un jinete montado en un elefante. Entonces, piensa pues un señor que va dirigiendo un elefante para aquí y para allá, pero que lo dirija realmente es una ilusión. O sea, el elefante se deja dirigir, pero cuando un elefante ve algo, lo quiere coger, va a ir a por ello, independientemente de lo que diga ujú. el conductor. Entonces, ¿qué es lo que hace? El elefante se va para allá, se coge la banana y a lo mejor el conductor luego dice, sí, es que yo le he dicho que vaya por allá. ¿Qué lo quiere decir con esa metáfora? Que realmente el elefante son las emociones, son el cerebro reptiliano y Mm, límbico, mamífero, que realmente nos empuja, tomamos las decisiones básicamente emocionales y luego las justificamos racionalmente. Eso es
por supuesto, obvio. Y eso ocurre en política, ocurre en religión, ocurre con absolutamente todo. Meternos ahí ya sería meternos en otro berenjenal, que podemos Hay que abrir en meterse, hay otro que momento. meterse. Ahora nos metemos en política ahora mismo. En política, Pero me ha encantado esa metáfora porque es verdad que, bueno, no sé si esto es cierto que a los elefantes les da miedo los ratones, no sé, pero lo yo creo ves que es por ahí, un poco mito. Yo lo creo que ves es por poco ahí en mito, los pero dibujos animados al menos y tal. Entonces, claro, te das cuenta que un elefante se asusta por el ratón y sale corriendo y, bueno, da igual lo que diga el jinete, ¿no? El domador y tal. Y somos así, ¿no? Nos asustamos por cosas y tomamos decisiones basándonos en el subconsciente, ¿no? En las emociones, etcétera. Y ahora que has traído el tema de la política, pues bueno, el tema está súper caliente ahora en cualquier país en el que estés. Yo estoy en otro país, yo estoy en Estados Unidos, tú estás allí en España, pero aquí es como el fútbol. Yo digo siempre que la política es como el fútbol. aquí Yo igual, soy del aquí igual. Barcelona, del Barça, o yo soy del Madrid, y todos los argumentos racionales dan igual. Y eso es una Absolutamente. prueba súper, vamos, buena de todo lo que estamos diciendo. Y con las religiones, pues un poco también, etcétera. Entonces, yo soy de izquierdas o yo soy de derechas y eso lo defiendo a capa y espada. Y da igual lo que el político de turno esté diciendo un poco, porque es que lo justificamos racionalmente lo que sea, ¿no? Es así. Y vale, no sé si querías añadir algo a eso, pero más Sí, que a nada lo mejor estaba un añadir, poco. lo has dicho tú, yo Sí, suscribo todo lo que has dicho, pero simplemente decir que cuando hablamos de esas cosas, todo el mundo está de acuerdo. Es curioso. Es que la gente, más todo el mundo dice, es que la gente es tonta, es muy racional. Sí, sí, es cierto, es cierto, es cierto. O sea, todo el mundo dice sí, pero luego pero tú nosotros no, lo hacemos. pero tú no. Y en verdad Claro, es porque sí. es que la gente en verdad también es racional. Y es aquí lo interesante. Es que sí son racionales. Son emocionales y son racionales. Entonces, lo que Mm, tenemos que tener en cuenta es que la gente tiene sus emociones, pero es que también tiene sus razones. Y lo razonan todo muy razonado. Pero lo que no son conscientes de sus, y aquí viene la clave, sus puntos ciegos. Y eso también, ujú. también curiosamente, es el mismo autor que he mencionado antes, pero es en otro libro, el último que ha escrito, que es La mente de los justos, recomendadísimo para los seguidores de Salud Rebelde, Salud Estratégica, perdona. Ya, Eh, ya me están sacando los seguidores a otro sitio. Ya me los no, no, por está. Dios. Ese es un proyecto antiguo que Es un teníamos. proyecto antiguo que teníamos, Salud Rebelde, efectivamente. Salud Rebelde, pero bueno, nos matamos. Y Lo sacaste matamos y ahí ahora Salud estamos en salud Estratégica. estratégica, no, no cambien Mejor, de canal. es un siguiente No paso. cambien de canal. Entonces, lo que él lo explica muy bien. Que aquí vamos a resumir cosas muy, muy importantes. Pero básicamente, lo que se ha descubierto es que la moral, que es en lo que se basa la política, la religión, básicamente tiene bases biológicas. ¿De acuerdo? Hay un vídeo que me parece que es brutal, que podías poner a lo mejor en un link y tal, pero es un Mm. link, es un vídeo muy interesante y es sobre, bueno, pues ven dos monos, ¿de acuerdo? Les están dando de comer en sendas, en cages, como dice, rejas, Jaulas, sí, ¿no? ¿no? Jaulas, perdón, en las jaulas, y a cada uno, por cada vez que hacen una tarea, les dan un premio, les dan un cachito de zanahoria y otro cachito de zanahoria. Y cuando hacen esa tarita, les premian con un cachito de zanahoria. Pero hay un momento determinado que a uno hace la tarea, muy bien, cachito de zanahoria, al otro hace la misma tarea, pero le dan una uva. Y claro, la uva es mucho más dulce, es más rica. El otro lo observa y dice, ahora toca uva. Mm, Entonces hace la misma tarea con emoción y ¡pum! Le dan un cachito de zanahoria. La prueba la ve. Claro, él quería uva, se ha decepcionado. La tira, se enfada, otro le da una uva, se empieza a enfadar otra vez, se empieza a enfadar cada vez más, puede hacer la tarea, el hombre ya mosqueado le da la zanahoria, la tira, y ya se acaba el experimento. Entonces, entonces la reacción, mm, lo que antes le servía perfectamente, a ya no le sirve. ¿Por qué? Porque ha visto algo que él considera injusto. mm, Injusto, una desigualdad. Entonces, lo que se está observando, esto es un ejemplo con respecto a un aspecto de la moral, la igualdad, la justicia, etcétera, etcétera. Entonces, lo mm, que descubren, de acuerdo, habla de 6 aspectos de la moral. Y lo que han visto es que tiene una base biológica y que hay ciertas personas que tienen tendencia más bien tirando al progresismo, a ciertos aspectos de esa moral, y otras personas que tienen una tendencia natural a ciertos otros aspectos de esa moral, más conservadores, más protectores, etcétera, etcétera. Y esas personas tienden a juntarse y se hacen cámaras de eco. ¿De acuerdo? Se va creando ajá. una ideología. Entonces, lo que quiero decir es que la política tiene una base biológica y también ideológica. ¿De acuerdo? Eso hace que la gente se vaya separando cada vez más. ¿Y qué ocurre? Y esto es lo que quería decir yo, que cada uno es muy sensible con unos aspectos, pero ciego a otros. Lo que para mí es esencial
y otro no tan importante, viceversa al contrario. Lo que para mí es esencial y otro no tan importante. Y es por eso que realmente, literalmente, tenemos dos grupos políticos hablando idiomas completamente Sí. distintos. Y uno no entiende en absoluto cómo el otro puede ser tan inmoral de no ver el mundo como lo ve él. O sea, cómo Ujú. pueden ver, o sea, unas personas, por ejemplo, ven completamente inmoral el aborto, ¿de acuerdo? Y otros ven completamente inmoral el, el, el no aborto. El no El que abortar. no les dejen abortar. El que no deja abortar, ¿no? Y te van a hacer un argumento moral, ambos moral, y tienen sus argumentos, y te pueden convencer perfectamente. Sí, sí. Pero y aquí no estamos Sí, sí. decantando, simplemente que son dos Sí, sí, perspectivas es curioso. y que no, entonces es muy interesante. Entonces, lo importante son los puntos ciegos y es por eso que es esencial ver los puntos ciegos que uno tiene y intentar tener empatía y ver cómo puede y por qué esta persona siente esto, por qué está solo. Cuando desarrollemos un sistema en el que podamos dialogar y podamos poner sobre la mesa nuestras frustraciones, nuestras ideas, etcétera, etcétera, y nos vemos obligados a hacer un esfuerzo por comprender a otra persona y a llegar a acuerdos, que es lo que se hacía antiguamente, ¿de acuerdo? Y es como cuando se funda la democracia en Estados Unidos, que es la primera democracia moderna. Ellos, los padres fundadores, no eran perfectos, pero eran muy conscientes de esto. Entonces, ellos entienden, hay que tener en cuenta que salían de una guerra civil, ¿de acuerdo? Una Ujú. guerra de independencia civil y tal, según se mire. Entonces no quieren más guerra. Y han leído a Montesquieu, han leído a los intelectuales franceses y en Ujú. verdad se adelantan a la Revolución Francesa. La Revolución Americana son 13 años antes de la Revolución Francesa. Ujú. Entonces, cogiendo las ideas de, principalmente Montesquieu y algunos autores más, se dan cuenta de que hay que dividir los poderes, división de poderes, cosa que ha desaparecido a día de hoy, particularmente en España. Y es una de faltas Parece, entrar en parece política, eso es que... así. Ujú. Es una tendencia universal. Y se dan cuenta que es esencial crear cámaras en las que se vean obligados a debatir, a hablar. Y por eso hay una frase que ya no recuerdo quién dijo, de acuerdo, no recuerdo el autor, pero no fue Voltaire, que siempre se cita, fue Voltaire o Voltaire, dijo, ¿de acuerdo? No estoy de acuerdo con usted, pero daría mi vida por defender su derecho a decir lo que está diciendo, ¿de acuerdo? Porque lo esencial es que podamos decir lo que se está diciendo y llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Y esa es la clave porque ellos son conscientes de que es mucho mejor tener una lucha a muerte intelectual que llevarlo a las calles y acuchillarnos. Entonces, ofender es necesario. Tener una discusión en la que yo te pueda ofender y desafiarte a ti intelectualmente es importante, porque eso va a hacerte cuestionar tus planteamientos y tus puntos ciegos, a lo mejor. Y yo tengo que tener culturalmente en mis sistemas, en mis esquemas, que alguien me diga cosas que me haga cuestionarme mi Claro, planteamiento. pero eso, si tú dices, ah, vaya, me podría cuestionar esto, pero es que la gente no tiene esa, vamos a llamarlo, honestidad intelectual de pensar que a lo mejor estoy equivocado, porque nos cuesta mucho hacernos esa pregunta. De eso cuestionarse a uno mismo es muy difícil. Entonces, si partiésemos desde la base de que yo no sé, solo sé que no sé nada, ¿vale? Que quizás no sepa tanto como creo saber, pues siempre te queda el punto ciego de decir, o sea, el hueco para decir, bueno, a lo mejor puedo aprender más y a lo mejor puedo aprender de esa persona. El tema es que tú has hablado de diálogo, luego has hablado de debate. Yo creo que son dos cosas diferentes. Es un enfoque diferente de la comunicación. Cuando estamos debatiendo, que es todavía lo que se lleva en la política y en la sociedad, estamos intentando ganar sobre el otro, estamos intentando convencerlo demostrar al resto que yo tengo los puntos mejores, no sé qué. Cuando estamos dialogando, entramos en la comunicación con una perspectiva diferente de decir, bueno, vamos a encontrar puntos comunes. Pero es que tú atiendes la televisión en cualquier país y no están intentando dialogar, están intentando debatir. Y yo creo que uno de los cambios que podríamos hacer aquí para acercarnos más a la verdad y todos encontrar esos puntos ciegos de los que tú estás hablando es que la comunicación fuese diálogo realmente. Y si tuviésemos un sistema de diálogo mejor, con unas reglas y con unas tal, pues sería mucho más positivo porque podríamos encontrar, como decía, puntos comunes, pero no, seguimos en el debate. Y Claro. creo que, claro, y por eso cada vez está todo más, las cámaras de políticos y de cualquier sitio
pues cada vez más energía, cada vez más negativo, cada vez más separado todo, ¿no? En vez de cada vez más Ujú, unido, vamos a encontrar puntos comunes. No, cada vez más, ¿cuál es la palabra? Más polarizado todo. ujú. Bueno, Estas aquí hay un cámaras, perdona, elemento. y tú dijiste cámaras de eco antes también, que es un término que es curioso y no sé si todo el mundo entiende ese término de cámaras de eco. ¿Podrías Ujú. explicarnos qué son esas cámaras de eco un poco al hilo de lo que estamos hablando? Perfecto. Sí, perfecto, porque quiero ahora mismo precisamente aclarar un par de términos, ¿no? Porque hemos estado todo enlazado. Bueno, no me queda claro muy bien. eh, Hemos hablado de diálogo, de debate, de discutir, ¿de acuerdo? Ujú, Entonces, a lo mejor hay alguien entre los seguidores que lo tiene mejor, más claro o tal. ujú, Si no, pues que lo ponga en los comentarios, a lo mejor nos ayuda aquí. Yo, por ejemplo, yo hubiera hecho una situación un poco diferente, pero bueno, pues digo, es un tema de vocabulario. A lo ujú. mejor discutir versus dialogar, o debatir, perdón, Vale. discutir versus debatir. Pero bueno, hemos hablado de dialogar versus debatir, es lo mismo, creo que el concepto está claro. Es un buen término que has utilizado porque diálogos, logos, ¿vale? El logos en Dos griego no ideas, es. ¿no? El término clave aquí es el logos. El logos es lo más, el propósito, verdad, ¿de acuerdo? Entonces, el propósito con el diálogo es alcanzar el logos. Entonces, no es vencer, sino es unirse a una verdad superior. Ujú. Entonces, para unirte a una verdad superior, tú tienes que dejar cosas atrás, ¿de acuerdo? Tú tienes que cuestionarte tu parte, porque tienes que tener en cuenta que tú tienes un. Esto es un puzzle, y tú tienes una pieza, y la otra persona tiene otra pieza. Entonces, ¡pam! Tienes que unirnos en una verdad superior. Entonces, ¿pero por qué eso ocurre? Eso, para que ocurra, tú tienes que ser consciente de algo. Tienes que ser consciente de ti mismo y que cuando te están cuestionando, no te están atacando. Y esto es lo que se ha mostrado hace relativamente poco. ¿Por qué las conversaciones se hacen tan animales, tan animalísticas al final? ¿Por qué nos ponemos tanto a la defensiva? Porque es cuando un hecho, fíjate, un factual, se ha demostrado que cuando este hecho pone en peligro la integridad de nuestro sistema de creencias, ese sistema de creencias es lo que nos sirve para comprender el universo, ¿de acuerdo? Entonces, es lo que nos ayuda para reducir nuestros niveles de estrés, ¿de acuerdo? Cuando hay algo que está fuera de lugar, es algo que es caos y eso aumenta los niveles de cortisona. Entonces, necesitamos Ujú. comprender el medio ambiente. Nos desarrollamos un Mm. sistema de creencias que nos ayuda a entender, independientemente de que sea cierto o no, pero nos ayuda a entenderlo. Cuando un hecho o lo que sea, pero vamos a suponer que es un hecho duro, puro y Mm. duro, cuestiona y pone en peligro la integridad del sistema de creencias, está poniendo en integridad tu existencia. Entonces se siente atacado y el cerebro reptiliano se enciende. Y hay una Ah. autolobotomía. Entonces, hay una Mm. lobotomía en la que el lóbulo frontal, que es el órgano más importante del neocórtex, se elimina. Entonces ya y es una conversación completamente O animalística. sea, Entonces, ya entras esa en modo esencia, reptiliano directamente. medio Claro, reptiliano. porque Entonces, aumenta tu estrés, como tú has dicho. Entonces, al como menos tu estamos estrés, siempre efectivamente. intentando medrar, siempre son los dos, ¿no? Medrar o sobrevivir. Cuando entramos en Mm. modo sobrevivir, porque de repente te han cambiado el esquema y ya no lo entiendes, entras en un modo donde hay más caos y dices, mi vida de repente, ¿qué pasa? Que hay más caos. Eso me estresa y A ¡pa! Es que mí tiene una este me va a lógica. romper mis esquemas que me va a Claro, montar. claro, No, no, claro. no, 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 te equivocas tú, amigo, te equivocas tú. Entonces, Sí, sí, es un sí, sí. toma y daca, ese toma y daca. Y Ujú. tienes que entender, claro, pero para eso tienes que entrenarte. Y tiene que haber una cultura que ha desaparecido por completo hace siglos, literalmente. Entonces, esto es algo que no es nuevo realmente, pero sería como revolucionario porque Wow. prácticamente nadie lo hace. Y todo esto, para cerrar y responder tu pregunta directa que me has hecho, todo esto, si hemos dicho que vemos que la moral tiene bases biológicas y que esas bases biológicas que va creando grupos que se van haciendo cada vez círculos más cerrados, esos círculos más cerrados, ¿qué ocurre? Que hay una cierta serie de ideas que se van repitiendo constantemente y esas ideas se van reforzando. Si a eso lo llevamos al mundo moderno y a la tecnología, creo que está haciendo con lo que han hecho las redes sociales. Las redes sociales, en los últimos Ujú. 10 8 años, lo que han hecho a través de los algoritmos, lo que han hecho es que ellos están reflejándote tu realidad constantemente para poder Ujú. venderte cosas. ¿De acuerdo? Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Se En refuerza, Facebook, tu esquema se refuerza, ¿no? exacto, te estamos usando constantemente, por ejemplo, Facebook, además había una forma de descubrirlo, no me acuerdo cómo era, pero tú puedes meterte en tu cuenta de Facebook, meterte en los settings, ¿no? Y ver
cómo te tenía, no me acuerdo cómo se hacía, pero ¿Cómo te tienen cómo te tenía, clasificado? No exacto. me digas. Entonces, sí, sí, sí. Wow. Entonces, Tenía claro, curiosidad por si ver tú cómo me, eres cómo me conservador, con tienen. libertario, entonces, si te tienen Wow. conservador, todas las ideas de conservador de todos tus amigos, Te entonces, ¿qué salen. ocurre? Vas a estar viendo constantemente. Si tienes 3.000 contactos, yo tengo 1.000 contactos porque tengo muchos alumnos, muchos amigos y tal. 1.000 contactos me quita un montón, ¿no? Son bastante, o pocos, según se mire. En mi contacto de Facebook. ¿Qué ocurre? Tengo más o menos 50 y 50 de progresistas versus conservadores. Utilizo estos términos porque son más universales, ¿ok? Bueno, pues yo soy progresista, es un ejemplo, o conservador, y nada más que darle cosas de Trump, ¿no? Bueno, pues me salen solo cosas de Trump y todo lo que publica mis amigos de Trump me viene. Entonces, ¿qué ocurre? Me da la sensación de todo el mundo racional, todo el mundo de gente de bien, vota a Trump, como yo, o Sí, sí. viceversa. ¿Cómo alguien puede ser tan cruel? Entonces, a la hora Se de votar, retroalimenta, y se va te retroalimentas en retroalimentando. esas cámaras de eco, ¿no? Que es donde... Y Entonces, las esas cámaras de cámaras de ecos eco... son muy peligrosas Y porque hoy son más fáciles evitan, de entrar en ellas que nunca por los más medios que sociales, nunca, donde antes tenías que ir a la plaza del pueblo y a lo mejor allí había de todo el mundo, de todas las ideologías. Hoy día no tienes que ir a ningún sitio, en tu ordenador te salen tus amiguetes que piensan como tú. Y por eso a y mí encima nunca me nos salen cosas evita lo de... más esencial, que es Claro, y el por debate eso los o el carnívoros, diálogo. vamos a, no sé por qué se me ha ocurrido esto de los carnívoros están tan convencidos de que eso es el cura todo. Y los otros piensan que los Los veganos veganos, que es también y no sé qué. más veganos, crudiveganos, que los otros son los veganos de la cotilla. Entonces es como, es muy Wow. interesante. Podemos hablar un poco el tema de las falacias, es decir, esto es un tema muy complicado y hay muchas, ¿no? Pero en concreto estaba pensando en la falacia de Unas, más o menos, autoridad. hay muchas. Sí, Esas, eso he la entendido. falacia de autoridad, porque yo creo que existen estas falsas autoridades, ¿no? Y cualquier youtuber también de alguna manera es una falsa autoridad, ¿no? Y la gente pues simplemente porque te ven un canal pues ya piensa que... Y bueno, pues, ¿qué opinas de todo esto de las falacias? ¿Cómo? Tú me has comentado una vez que más de una vez se dirigen a ti y te mandan un mensaje y dicen, bueno, doctor, te llaman doctor, Sí, sí, disculpe sí. doctor. Ujú. Yo no soy doctor. Sí, sí. Es una tendencia, es una Licenciado. tendencia. Licenciado, bien, bien, bien. Bueno, pues el doctor en filosofía, Sí. es doctor. Yo creo que es una tendencia también biológica, quizás pues, por seguir un líder y tal. Ajá. En el fondo, el liderazgo, a ver, el liderazgo está bien. Es más Es una biológico de cosa, lo que podemos pensar también. es más biológico de lo que podemos pensar. Sí, Pero sí, ¿qué sí. ocurre? Y es normal y está bien. Y está bien, en verdad está bien. De todas formas, yo en verdad sigo, en verdad, el principio de autoridad. Realmente podemos decir que podemos hablar de un principio de autoridad correcto y uno incorrecto. A ver, voy a explicar, está un poco personal, pero a ver cómo puedo explicar. En verdad, el principio de autoridad lo que es un proceso cognitivo en el que de ahorro de energía. Me explico. Ujú, Tú no puedes saber absolutamente todo. No ujú. puedes. Pero hay personas que están más capacitadas o que han investigado más, etcétera, etcétera. Entonces, si hay una persona que ha estado, por ejemplo, tienes un fondo de campo, ¿no? Bueno, pues hay gente que, hay un cazador, ¿de acuerdo? Que ha estado cazando por unos prados que yo no conozco y conoces a mejor esa zona. Bueno, pues, no, principio, me voy a fiar más de esa persona porque él conoce los campos mejor que yo. Es un tipo de autoridad. Eso está bien, ¿de acuerdo? Eso está bien. O veo que, por ejemplo, un tío, una persona que es una persona que tiene unos esquemas mentales que yo respeto mucho y veo que sus procesos cognitivos son muy parecidos a los míos o que veo que es muy, muy exacto y que está constantemente cuestionándose todo. Entonces, como veo que es una persona que mantiene muchos filtros y que está constantemente cuestionándose todo, pues va a haber un momento en el que yo me voy a relajar, ¿de acuerdo? Y me voy a prácticamente creer casi cualquier cosa que él me diga o voy a confiar mucho en lo que él me diga, me recomiende, porque veo que pone muchos filtros, ¿de acuerdo? Y que Eso lo hago él yo, ya está gastando la energía en adquirir cierto conocimiento. Entonces, bueno, pues si él ya la está gastando, ¿para qué voy a gastarla yo? claro. Luego, Y pues eso está delegas. bien, pero el problema es que bajas la guardia. Claro. Y esa persona no está exenta de tener sus propios sesgos Ujú. y sus puntos ciegos. Y le toca Claro. ciertas temáticas y ya, ¡ah! Y todo lo tiquismiquis y todo lo tal que sería para una temática para otra, ¡ah! Mira, es una tontería o viceversa, me lo creo a pies juntillas. Entonces, claro, si tú no tienes, si tú bajas la guardia
y no pones filtro, contrafiltro, de contrafiltro, incluso de la gente que más admiras, tarde o temprano te vas a comer algo que es una Los mentira así filtros de del gorda. otro. Te vas a comer los filtros del otro. Claro, no, no ya los filtros, te vas a comer los sesgos cognitivos de la otra persona. Ujú. Y un sesgo cognitivo es precisamente una bajada de guardia, ¿de acuerdo? Y porque se va a crear a pie juntillas cosas porque sí. ¿Por qué? Pues porque sí. Aquí no me lo quiero cuestionar. Y todos tenemos sesgos cognitivos, yo también, ¿de acuerdo? Entonces es esencial que tú me vigiles y yo te vigilo. Y es por eso precisamente que los padres fundadores de la democracia norteamericana que tenían muchas cosas, ojo, que tenían esclavos, tenían, o sea, que no eran perfectos, pero eran muy conscientes de sus imperfecciones. Sí, sí, sí. Entonces, que era un sistema imperfecto, pero que consiste precisamente muy consciente de la naturaleza humana. Es genial, es que está bien pensado, ¿de acuerdo? Muy consciente de las imperfecciones de la naturaleza humana, vamos a crear un sistema en el que nos vigilemos a los otros para mantener un equilibrio Sí. y un sistema para que no se vaya mucho de madre, para que el margen de error no sea tan grande. Vamos a reducir los márgenes de error. ¿Tiene sentido lo que estoy Sí, sí, no, explicando? no, perfectamente, perfectamente. Y se da un poco la paradoja hoy día de que los seres humanos quizá pues tendemos a creernos muchas cosas a veces por nuestras propias emociones, porque existe este principio de conservación de la energía donde nos gusta creer lo que nos dice otra persona, que parece que tiene más autoridad, etcétera. Y ahora entramos hoy día en algo que es curioso, que es que ya nadie se cree nada, ¿vale? Y esto es una frase que me gusta, que dice Noam Chomsky, que dice, la gente ya no cree en los hechos. O sea, ya hemos llegado ya a un momento de que, bueno, ya da igual, si es que no me creo nada ya, porque hay tantas teorías, tantas cosas se dicen que, y eso enlaza muy bien con esto de las conspiraciones, por supuesto que tenemos que hablar de las conspiraciones, lo conspiranoico, etcétera, etcétera, que ya la gente no se cree nada. Y bueno, pues vamos a ver, es que nunca ha habido en la historia conspiraciones, Sergio, tú que tienes un título de historiador también, y es que no es una conspiración tras otra en la historia. ¿Qué creemos? ¿Que ahora ya no hay conspiraciones? ¿Que ya somos Voy a todos esto, muy sí. buenos y que no hay nadie detrás de las cortinillas intentando planear cosas que quizás no vayan en nuestro beneficio? Que ahora es Uf, que ya no nos creemos nada, Sergio. Entonces, de eso vale. se trata hoy, de cómo podemos buscar ese equilibrio. Eh, ¿Son todas las conspiraciones reales? No lo son. ¿Qué es esto de ser conspiranoico? ¿Tú eres un conspiranoico, Sergio? ¿Qué eres tú? Cuéntanos. Bueno, por partes, porque aquí realmente es una pregunta con muchos aspectos, pero vamos Claro, a ir al grano. por supuesto. Lo primero, me has hablado de una cosa que es la gente ya no se cree nada. Entonces eso me recuerda a la Ujú. teoría psicológica también, pero ya cambiamos de área, que es la de, por ejemplo, la gente que ha sufrido abusos, principalmente gente que ha sufrido abusos en relaciones con narcisistas, psicópatas, ¿de acuerdo? Relaciones tóxicas, eso hay muchísima gente que lo ha vivido desafortunadamente. Tienes muchos seguidores que lo han vivido y si no, sí, sí, por supuesto. Y además, gracias a Dios, ahora en YouTube hay un montón de canales que te lo explican muy bien, el tema del abuso narcisista, psicopático, etcétera, etcétera. Y hay un aspecto que se llama la indefensión aprendida. La indefensión aprendida. Llega un momento cuando a uno es sistemáticamente manipulado y vapuleado. Llega un momento que ya baja, ya no se defiende, ya no cree en nada, ya no cree. Entonces, llega un momento que como no tenemos forma realmente de ver qué es verdad, qué no es verdad, pues asumimos que todo mentira, es una forma de defensión aprendida colectiva. Eso por una parte. Con respecto a las conspiraciones, vamos a ver. Si hemos dicho que hay división de ideas, de grupos, etcétera, etcétera, la historia, o sea, la historia, ¿vale? De la historia es grupos con diferentes ideologías Ujú. intentando imponer sus ideas. Entonces, todo el mundo tiene una agenda que quiere implementar. Y cuando es un grupo de personas con una agenda, ¿de acuerdo? Intenta implementar sus ideas, pues puedes llamarlo como quieras. Revolución, partido, religión, lo que quieras. Son todo conspiraciones. Conspiran para que esas ideas triunfen. Lo que pasa es que cuando triunfan ya no se les llama conspiraciones. ¿De acuerdo? Ajá. Eso no es una cita mía, no me acuerdo de quién es la cita, me la acaba de destrozar. La conspiración siempre triunfa, o no, nunca triunfa la conspiración.
o ¿cómo es? No, acabo, estoy usando la frase, ¿no? Pero básicamente que cuando una conspiración triunfa, ya no se llama conspiración. O va un Bueno, poco por la línea. deja de ser un poco Va, parecida, la historia la escriben los vencedores, un poco, ¿no? Más o menos. efectivamente, me has leído el pensamiento que exactamente lo que iba Es a un decir. Entonces, poco... van por ahí los tiros. Entonces hay que decir que el concepto teoría conspirativa es un concepto acuñado por la CIA, ¿de acuerdo? A partir precisamente del asesinato de Kennedy. Entonces, ¿qué ocurre? Es un término que se utiliza para precisamente desacreditar las personas que están simplemente cuestionándose la teoría oficial. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos hoy en día exceso de información. Exceso de información. Entonces, ¿qué ocurre? Como tenemos un exceso de información, la gente ya es consciente de que los redes sociales están completamente filtradas por los grandes grupos, eh, y la división entre izquierdas y derechas en muchos aspectos es artificial, porque luego son amiguitos de mucha gente que ya no se cree nada, entonces busca lo alternativo. Entonces se mete en Telegram, se mete en sé qué, y al final busca lo alternativo. Y no se da cuenta de que es otro sesgo conectivo. Y al final no se dan cuenta de que los amos de la caverna, como decía Platón, lo tienen todo controlado. Y tienen controlados incluso las propias teorías conspirativas. No me cabe ninguna duda de que la enorme mayoría de teorías conspirativas son tonterías fomentadas por los propios grupos de presión para poder desacreditar. Vale, Entonces, aquí lo hay... que quería decir, Ujú. y a ver si tú me... Vamos a volver al concepto original, que era un teórico de conspiración en tiempos de Kennedy. Una persona que está haciéndose preguntas. ¿Te acuerdas lo que dijimos al principio? Que está cuestionándose simplemente la versión original. Por eso que insisto, huye del que, o sea, sigue al que busca la verdad, huye del que la ha encontrado. Mira, yo al día de hoy, cada vez que me meto, me da igual de grupo que sea, de Telegram, me da igual. El que me dice la verdad sobre, ya, no digo que dejo escuchar, pero casi. Entonces, Ya me has reventado muchos de mis vídeos. La verdad sobre joder, 10 secretos sobre... el secreto sobre. Claro. Entonces, lo importante es que la gente tiene que darse cuenta de que lo importante son hay que estar cuestionándose todo constantemente. Entonces, lo importante no son las respuestas, sino las preguntas. Hay gente que no son, vamos a no llamarlos teóricos de conspiración, pero son, venga, no sé, conspiradores, no sé cómo llamarlos. Son gente que hace muy buenas preguntas. ¿A ustedes ha pensado y esto y lo otro? Coño, nunca había pensado. Ostras, por fíjate, no lo había pensado. Aquí huele a chamusquina. Aquí huele a chamusquina. Eso me gusta, porque te está cuestionando, hacerte pensar. Pero cuando te da ya plato ya todo elaborado, mira, esto, por el otro, ya te ha dado otra historia fabricada y tú ahí no estás pasando ningún filtro. Entonces, me Claro, sirve no, cero. Me es lo mismo que me lo diga la claro. SER, a que me lo diga Telemadrid, a que me lo Mm, diga un tío de Telegram. No es que, no es que todas las alternativas, teorías alternativas o conspiraciones alternativas sean verdad, Ni por viceversa. serlo, Exacto. ni tampoco que vayan a ser falsas todas, ¿vale? Por ser de un canal alternativo. Por ser Ojo. alternativo o porque es divergente. Entonces, obviamente tenemos el pensamiento convencional, aceptado por la mayoría, pero luego ya sabemos cuáles son las tres fases de la verdad. Al principio, una verdad que no está aceptada, que no es parte de lo convencional, es ridiculizada. Más tarde se oponen a ella de forma violenta, porque ya ven que ya ridiculizarla ya no cuela, y luego al final se acepta como algo normal, ¿no? Eso ha pasado Ujú. siempre en la historia, entonces el pensamiento divergente, repito, no por ser algo diferente va a ser verdad, pero hay que tenerlo siempre presente. Yo creo que quizás esta es una de las claves, estrategias que podemos decir hoy a la gente. ¿Tú quieres estar más cerca de la verdad? No puedes conformarte con el pensamiento convencional, lo establecido, en lo que todo el mundo está de acuerdo, más allá de las cosas obvias. Sí, señores y señoras, la Tierra, lo siento para algunos de ustedes, la Tierra no es plana, la Tierra es redonda. Vamos a estar de acuerdo en eso, ¿vale? Pero estamos hablando de cosas que no están claras, ¿vale? No está mal hacerse preguntas sobre cosas que son divergentes, no pasa nada. O Y sobre la redondez de la Tierra. Está muy bien también hacerse la pregunta. A mí incluso, pero me a encanta mí, cuando la gente yo se es plantea, fascinante, yo los he visto ¿y si la Tierra es redonda? algunos de esos documentales, pero es que cuando Es fácil de ser demostrado después de verlos, con una sombra. Bueno, los griegos ya lo supieron, ¿eh? O no me ha cuadrado. O sea, yo no he estado cerrado a nada. Yo he visto esos documentales
que esa es otra cosa. Hay que estar abierto, hay que hacerse preguntas, como tú dices, Sergio, y hay que, bueno, pues vamos a hablar de esto, vamos a estar abiertos y será luego verdad o no, ¿vale? Pero Claro. hay que estar abiertos a ellos y bueno, eso es lo que quería decir. Y otra pregunta que te quería decir al hilo de esto es, ¿tú crees que entonces, siempre has dicho que ha habido grupos de poder, ¿vale? Y siempre los ha habido. Seguimos hoy día todavía entonces donde hay un grupo de poder que está intentando controlar a la gente y hacer su agenda, ¿no? ¿Tienes alguna duda de eso o crees que ya estamos por encima y todo lo que vemos es lo que hay? ¿O crees que hay un gobierno secreto, como quieras llamarlo, gobierno oscuro? No sabemos quiénes son esas personas que están intentando llevar una agenda hacia adelante. Te voy a decir la verdad sobre qué es lo que... Mira, Si tuviese hay que que poner todo tu ceñirse... dinero en algo, al sí o al no, probabilísticamente, o sea, estadísticamente, ¿qué piensas? Te voy a responder, pero no con un sí. Pero Vale. te voy a responder. O sea, te voy a soltar y luego cada uno que llegue a sus conclusiones. Y esto no es una teoría de conspiración. Lo que voy a decir no es una teoría de conspiración. Es más bien parte de psicología. Vamos a ver. Se estima que todos a lo largo de nuestra vida nos vamos a encontrar vamos a interaccionar con entre 50 y 60 psicópatas. ¿De acuerdo? Acabo de abrir un melón diferente, parece que me desvío, pero va de pleno a responder tu pregunta. Vamos a ver. Uno de los problemas más grandes que tiene la humanidad al día de hoy, pero de los más top que tenemos, cuando hablamos de psicópatas pensamos en gente que asesina, asesinos en serie, que hay, bueno, que petan las series de asesinatos y tal, y en Netflix, en HBO, petan, ¿no? Porque nos encantan los asesinatos. Pero la realidad es que la mayoría de psicópatas, el 99,9% de psicópatas, son muy peligrosos, probablemente incluso más peligrosos, son lo que se llama psicópatas integrados. Y un psicópata integrado, y ya ni siquiera entro a hablar de narcisistas y otros tarados, porque están tarados. Pero ¿qué ocurre? Que esta gente, eh, básicamente, tienen el cerebro límbico, principalmente reptiliano, mucho más desarrollado, ¿de acuerdo? No tienen empatía. Son gente que no es empática, o son empáticos e intelectuales, ¿de acuerdo? O sea, saben perfectamente leerte las emociones, pero no las sienten, no tienen empatía, no te sienten, no tienen... O sea, de los tres cerebros que tú comentabas, el reptiliano, el límbico y luego el Ese que neocórtex, realmente el, efectivamente, el límbico, que es de las emociones, es el que menos desarrollado tienen. podemos ¿Has dicho? decirlo. ¿He entendido eso? Y O sea, tienen más se rige más por el reptiliano y por el propio humano, a lo mejor, claro, racionalmente. efectivamente, efectivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Son regidos por realmente sentimientos de supervivencia y de poder. Entonces, son gente muy inteligente, extremadamente fría y con una ambición de poder brutal. Y entonces, desafortunadamente, y esto no es una cosa que afirme yo, se sabe, o sea, se sabe desde hace Es un hecho décadas, establecido. es un hecho establecido, pero sí, pero tampoco, o sea, pero claro, es una especie de secreta a voces, pero básicamente el poder lo tienen copado psicópatas. Psicópatas. Entonces, sí, la respuesta que tú dices es sí y no. Lo que yo creo es una creencia, ¿vale? Es una creencia. Oye, a lo mejor sí que hay un grupo establecido con una ideología particular, no lo sé, ¿vale? He oído de todo tipo de teorías conspirativas. Pero sin Ujú. entrar en teorías conspirativas, no sé, fíjate, una de las más así locas era lo de los reptilianos, pero, ¿sabes? Que es como Sí, la serie está antigua de V, ¿no? Que hay una serie extraterrestre, reptilianos, y vale, es una locura. Pero si lo miras desde el punto de vista este que acabo de decirte de los psicópatas, a lo mejor sí puede decir que nos dominan los reptilianos, o sea, los psicópatas son los que nos dominan. Entonces, esta gente, aunque sean de partidos diferentes, se llevan muy bien entre sí porque se conocen perfectamente. Entonces, se como dicen, entienden. ¿no? Se entiende muy bien. Tigre no come tigre. Ellos saben perfectamente que lo que quieren es el poder, reparte poder y en ese aspecto, por supuesto, tienen sus agendas, que es alcanzar el poder a cualquier precio, a cualquier precio. Ajá. Y es lo que estamos viendo. Entonces, en ese aspecto sí, hay un grupo de personas que son gente ambiciosa y sin escrúpulos, que quieren el poder a cualquier precio. Y en verdad la ideología les da igual, porque la ideología es para los otros, los que se la creen. Ellos no creen en ideologías.
creen en el Y, poder. y ellos usan la ideología pues para mover a las masas. Y es que cuando hablan es que se nota, es que no se lo creen ni ellos. Son discursos que tienen hechos que los llevan repitiendo siempre Claro. de toda la vida. Y bueno, pues es lo que la gente, le dicen a la gente lo que la gente quiere oír. Pues vamos a bajar los impuestos, vamos a crear empleo, no sé qué, y ya está. Y un poco luego, pues cuando son aceptados, cuando ganan las elecciones, pues al día siguiente ya vuelven a lo Mira, suyo, ¿no? una forma de detectar un psicópata, ¿vale? Ujú. Hay diferentes psicópatas y narcisistas. Es un campo de la psicología que se dejamos a los Sí. expertos, pero hay que saber ser multidisciplinar y sacar cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, los narcisistas es que se comportan bastante parecidos y también les encanta la política, ¿no? Por ejemplo, tenemos un narcisista clásico, un narcisista, por ejemplo, grandioso que se llama, que es como el más así famoso estándar, Donald Trump, ¿de acuerdo? Pues es un clásico, ¿no? Ujú. Luego me la son muy seguros y tal. Lo que la gente piensa, por ejemplo, la gran diferencia probablemente es que a los narcisistas les importa mucho, 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 mucho lo que piensen los demás de ellos. Entonces Donald Trump, pues, por eso está siempre en Twitter y tal, ¿no? Y cuando se meten con él se enfada un montón y tal. Pero a un psicópata les da exactamente igual lo que la gente piense. Y es por eso que pueden mentirte en tu cara. Y donde dije digo, digo Diego. Y está grabado y les da igual. Entonces un político dice, yo puedo prometer y prometo que jamás haré esto. Jamás gobernaré con los rojos o con los verdes. Le votas y al día siguiente están dando la mano a los rojos o a los verdes. Ujú. Y dices, Eso es un pero no, psicópata, pero está no un escrito, no, está narcisista. grabado. Es un psicópata. Esto es un psicópata. Es un clásico de psicópata. Es que les da exactamente igual. Sí. Les pillas con las manos en la masa y todavía le dan la vuelta ¿Y a la tortilla. qué porcentaje, tú has Y dicho 50 o 60 personas en nuestra vida, qué porcentaje de gente podríamos decir que son psicópatas o narcisistas? Yo sé que tú me has hablado de esto en algún momento, mm, porque yo normalmente voy por la vida pensando que la mayoría de gente es buena gente, ¿vale? mm, Y creo que vale. y siempre nos llama la atención, bueno, pero ¿cómo puede ser si somos buena gente que tengamos a estos tipos tomando decisiones, ¿no? Pero es por como lo que tú has dicho, al final ellos son los que están más interesados en el poder y pues Son gente muy capaz, ¿eh? encuentran Son gente muy sí, capaz. sí, encuentran la manera de llegar allí, ¿no? Pero por tener una idea de cuál es el porcentaje de gente más o menos que tiene ese perfil intelectual. Dice el psicólogo Iñaki Piñuel, que es profesor en la Universidad de Alcalá, experto en relaciones con narcisistas y particularmente con psicópatas. Él dice que entre 1 y un 2% de personas. No es Sí, poco. pues no es No es poco, poco. son Ojo, millones, y luego pero estamos hablando, son millones, y luego estamos hablando de casos subclínicos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando estamos hablando de casos subclínicos que están ahí, porque no es, ¿sabes? Pues, ¿cuánta gente hemos hablado? Un 7, un ocho sí, por ciento un poco Y gris, ahí ni es. muy negro ni muy blanco, Y cuando se pero habla de narcisistas y psicópatas, a veces es muy difícil diferenciar uno sí, del sí, sí, otro. Tal. claro, claro, claro. Pero está claro que es un problema que tenemos. Es el de la empatía, el ego. eh, Al final todo gira en torno al ego, porque cuando hemos hablado de todo lo que hemos hablado anteriormente, tanto de cámaras de eco, de puntos ciegos, es ego. O sea, sentirte atacado, el concepto de yo, la importancia del yo, en fin. Y entraríamos incluso en espiritualidad, ¿no? Pero Claro. al final todo gira en torno al ego y la brutal necesidad de supervivencia a costa de todo, de poner el interés propio por encima del general. Ujú. Y no lo vamos a tocar ahora mucho, vamos a hacerlo más en la entrevista que vamos a hacer el próximo domingo 22 en Patreon, ¿vale? Donde vamos a abrirlo para los que estéis allí, pues para hacer preguntas, comentarios, pero también queríamos hablar en esa entrevista de la ciencia, ¿vale? ¿Mm? Como sistema de verdad y como enfoque para poder conocer, pues tener más conocimiento del medio, del universo, pero que también tampoco está exenta de ciertos filtros y de ciertas cosas. Hablaremos de eso un poco allí, también de algunos libros que nos puedes a lo mejor quizás recomendar, Sergio, y bueno, pues de, de estrategias de pensamiento que podríamos decir, para navegar incluso un poquito mejor, pues todas estas cosas que estamos hablando de, pues cómo hablar con la gente que es narcisista, a lo mejor, cómo identificarlos, cómo estar más abiertos a ideas nuevas, cómo dialogar, ¿vale? Porque queremos buscar puntos comunes con la gente, ¿no?
Y bueno, pues como decía, abierto a vuestras preguntas, pero queríamos abrir hoy con la primera parte de este cómo encontrar la verdad en un océano de mentiras, porque realmente vivimos en una época muy interesante, muy curiosa, donde estamos desbordados, ¿no?, con información. Entonces, tener ciertos criterios, Sergio, pues es tan importante. Y empezando por esa humildad de la que tú hablabas, humildad intelectual, filosófica, como quieras decirlo. Y nunca de pensar que ya hemos llegado, que ya lo sabemos, porque no es así. Siempre tendríamos que estar siempre reestructurando nuestro universo, ¿no?, nuestro entendimiento de cómo funcionan las cosas. Entonces, os invito a todos a que aquí abajo tenéis el enlace, que os apuntéis a Patreon, donde vamos a seguir esta conversación con Sergio. Pero bueno, nuestra idea es seguir también haciendo más podcasts. Sergio, por supuesto que tú estás inventado, vamos a tenerte más veces. Puedes hablarnos también de tu canal, donde la gente te puede seguir. Y si quieres cerrarlo con alguna idea que te haya, no sé, que tengas ahora mismo para la gente. Nada, simplemente que las recomendaciones que hemos dado aquí, precisamente, pues hay que volver a lo sencillo, a lo clásico. Al final, las preguntas básicas, como decía el bueno de Sócrates, que lo obligaron a tomarse la cicuta, solo sé que no sé nada. Eso, que puede parecer que muy angustioso, en verdad puede ser un antídoto para un momento como este, por una sencilla razón. Uno de los problemas de tener tanto bombardeo de información es que también causa un gran estrés, pero un gran estrés. Entonces, en nuestra necesidad de querer saberlo todo para tener eso nos hace nosotros mismos zambullirnos de golpe en las redes sociales y querer, ¿sabes?, permitir que nos bombardeen. Entonces, eso es contraproducente, en muchos aspectos es contraproducente. Entonces es esencial también abrazar hasta cierto punto la sana incertidumbre, ¿de acuerdo? Y saber que, como decían los estoicos, como decía Marco Aurelio, esto también pasará. Esto también pasará, ¿de acuerdo? Y en verdad no hay tanta razón realmente para preocuparse, que el 99% del miedo es todo fabricado en la mente, ¿de acuerdo? Incluso que un poco de miedo está bien. El problema no es el miedo, es el pánico, entrar en esos círculos viciosos. Entonces, lo que necesitamos realmente son estrategias para entendernos y parar esos círculos viciosos, ¿vale? Cuestionarse las cosas, tener un poco de incertidumbre, tener un poco de miedo, es natural, ¿de acuerdo? Y una vez que entiendes esos procesos, la mente también se calma y ya acepta las cosas como empiezan a ser, como son, y son pequeñas estrategias para vivir un poquito mejor. Un poquito mejor. Empezando Hay que ser como tú mismo apuntabas un poco estratégicamente, pensando estratégicamente, que es la clave. Sí, sí, teniendo incluso más conciencia en el cuerpo, porque cuando estás tan preocupado por intentar controlar, por intentar entender, tu conciencia sube a la cabeza y es que eres una cabeza andante, te olvidas de que tienes piernas, es que te olvidas de sentirlas. Y eso también estresa al cuerpo. Hay cosas ahí muy curiosas, pero de eso y de más cosas hablaremos en la continuación de esta entrevista. Y Sergio, ¿dónde puede seguirte la gente en tu canal, en tus medios? ¿Cómo te abres a la gente? En mi canal, Sergio Marcén, ¿de acuerdo? Ponemos ahí el link. Quité la mayoría de vídeos y tal, tengo creo que 2 o 3 vídeos solo, pero bueno, en las próximas semanas vamos a empezar a subir más contenido. Una línea parecida al canal de salud estratégica, pero más enfocado a cosas más bien de desarrollo personal, aprendizaje acelerado, cosas más enfocadas a la psicología. Bueno, dejamos el enlace aquí abajo en la descripción. Pues Sergio, un abrazo fuerte, hermano. Muchas gracias por pasar aquí un rato, me lo he pasado muy bien. Espero que a la gente pues, que os haya servido pues, para replantearnos cosas, ¿vale? Aunque eso es bello también, eso, entrar en esa incertidumbre de no saber y de estar cómodo con ello y de tomarnos un café o lo que sea y decir, bueno, pues no estoy seguro de esto, vamos a hablarlo y vamos a tener una mente abierta. Eso también es relajante, pero hay que reeducar a las personas en ser así, ¿verdad? Y nada, muchas gracias por estar aquí. Espero que os haya gustado, como decía. Si queréis dejarnos algún comentario abajo con preguntas quizás para otro día y compartirlo, porque bueno, pues creo que es una filosofía muy interesante. Así que nada más, chicos, un abrazo a todos y nos vemos en el próximo. Hasta luego.